Asambleísta Grace Almeida. Muy buenos días a todos los compañeros aquí presentes. Me voy a referir a esta ley, primero pues haciendo un poquito de antecedentes. El presidente de la República, Rafael Correa, pues él había anunciado el miércoles 26 de agosto del 2009 un paquete de medidas económicas que pretendían fomentar y mejorar la producción y el empleo en el país. Sin embargo, una vez conocidas esas medidas, en realidad no hemos logrado ese objetivo. Con un conjunto de 16 medidas económicas, el Gobierno aspira a recaudar 200 millones de dólares adicionales para el presupuesto 2010, especialmente vía nuevos impuestos. Algunas de las medidas ya están implementadas, como la devolución del Fondo de Reserva y la reducción del costo de los servicios financieros. En cambio, hay otras que requieren pues, ser aceptadas aquí en la Asamblea Nacional por su vigencia. Varias de estas medidas pues, se están tratando en esta ley que estamos conversando. Primero me gustaría referirme al nivel positivo de esta ley. Es decir, se ha tomado, por ejemplo, la decisión de eliminar los impuestos para los artesanos. Esa es una medida muy positiva, pues ayuda justamente a incrementar ese tipo de trabajo que en este país es básico, todo lo que es artesanal y todo lo que son tecnologías intermedias, por su respeto al medio ambiente, porque sobre todo ponen en énfasis el trabajo de manos de nuestra gente y nuestro pueblo, que es una vocación natural en nuestra gente, pues con ello vamos a apoyar con esta medida. Luego la otra tiene que ver con tiene que ver con el impuesto, que la eliminación del impuesto al ICE. Esa es otra medida que definitivamente iba a incrementar impuestos y, sobre todo, eliminar trabajos y empleos de mucha gente que está dedicada a esos sectores. También tenemos que rescatar el estímulo tributario a la reinversión del IVA en ciencia y tecnología. Pensamos que eso es terriblemente positivo. Igualmente, la devolución del IVA a los operadores turísticos. Esas son medidas que hay que rescatar y que de alguna manera habrá que darles viabilidad. Pero, ya refiriéndome concretamente a los puntos más controversiales, hablamos sobre el impuesto a la renta. El anticipo a este impuesto que está planteado no será devuelto a las empresas. No existe un mecanismo que plantee una devolución de ese impuesto en el caso de que no lograran pues, tener un año productivo. Esta medida manifiesta un proceder, de alguna manera diríamos, prepotente del Gobierno, ya que primeramente las empresas, antes de culminar su ejercicio fiscal, ya estaban obligadas a adelantar parte de sus utilidades. Y con esta medida, si la empresa finalmente tiene pérdidas, lo anticipado no será devuelto. Medida que no tiene el menor sentido de equidad y no se apega tampoco al principio de proporcionalidad ni justicia. Luego tenemos la imposición de un tributo del 10% de los dividendos de los accionistas de las empresas con altos ingresos. Esto significa gravar un impuesto adicional a la rentabilidad de las actividades comerciales. Para eso ya existe justamente el impuesto a la renta, con lo que esta medida se la puede ver como que es un impuesto sobre otro impuesto. Es una medida negativa por cuanto creas inseguridad tributaria en un país donde necesitamos más inversión, más estímulo, más motivación, pues simplemente desincentiva a la inversión y a la actividad empresarial. Hay que crear seguridad tributaria. Hay que tomar en cuenta que en Ecuador es uno de los pocos países de América que cuenta con el impuesto del 25% a las utilidades para los trabajadores, y al aprobarse este impuesto se reduce aún más la rentabilidad de la actividad empresarial.
que es la que genera los 2/3 del empleo formal del país. Eso también hay que tener en cuenta y en este momento resultaría terriblemente crítico, porque justamente no estamos generando más empleo, estamos más bien al contrario. Esta medida va en contra de la tendencia mundial también de incentivar las transacciones de renta variable a través de las bolsas de valores en Quito y en Guayaquil. Y tenemos que saber que en ese sentido hay miles de ecuatorianos que han creado una forma de ahorro y de hacer rendir un poco sus pequeños capitales a través de la bolsa. Las pocas empresas que realizan transacciones en el mercado de valores son las que tienen altos ingresos y esta medida afecta directamente a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que usan la bolsa como esta alternativa, ¿no es cierto?, de incrementar o de canalizar sus ahorros y excedentes financieros. Por lo tanto, la conclusión sería que nuevamente se demuestra que el gobierno realmente está desesperado por recursos financieros vía creación de impuestos, sin importar cómo afecta a la inversión, las actividades empresariales y a miles de ecuatorianos y ecuatorianas que invierten en la bolsa de valores. El impuesto al valor agregado del IVA. La decisión de imponer el IVA al 12% de la importación del papel que usan los periódicos y las revistas. Esta sí es una medida terriblemente evidente de la aversión que tiene el gobierno hacia el sector de los medios de comunicación impresos privados. Hay que confirmar las cifras, pero esta medida no va a ser de gran impacto a los medios, pero de poco peso en relación a lo que se espera recaudar por las otras medidas económicas. Es decir, haciendo números no representa un capital demasiado significativo y las consecuencias pues son serias. El impuesto a la salida de divisas de capitales del 1 al 2%, hay que recordar que este impuesto originalmente estaba en el 0.5%, es decir, que en poco tiempo se ha incrementado en un 400%. Este impuesto, con el pretexto de evitar la salida de capitales, sin considerar que, por otro lado, realmente produce un incremento al costo de las importaciones e impactando entonces a la balanza comercial, contrariando, por tanto, a uno de los supuestos objetivos de las medidas. Ya se ha demostrado la ineficiencia del incremento de este impuesto, ya que los datos revelan que en el 2008 salieron del país casi 5.000 millones y en el 2009 salieron hasta el momento más de 5.200 millones de dólares y las personas y las empresas seguirán enviando su dinero al exterior por las diferentes razones, ya sea por comercio exterior o por diversificación del riesgo financiero. Por tanto, demostrada la ineficiencia también de esta medida, esta conduce a la siguiente conclusión: que el gobierno definitivamente quiere recuperar esos recursos financieros sin importar la afectación de la balanza comercial, excusándose en la protección de la liquidez del sistema financiero nacional. Por lo tanto, nosotros creemos que definitivamente esta ley hay que archivarla, no estamos por apoyarla, sin embargo, proponemos también el hecho de que la partida sectorial administrativa en el 2009 estaba en 200 millones, para el 2010 está en 800 millones. Entonces, yo creo que lo más prudente es reducir justamente esa partida, bajar al sector administrativo ese presupuesto, 200 millones por recaudar con todos estos impuestos que representan medidas nada populares y nada aceptadas, porque estos impuestos lo pagan la gente que siempre ha pagado impuestos. Hagamos un esfuerzo por cobrar a quienes evaden esos impuestos. Justamente yo creo que ahí podrían recaudar muchísimo más dinero y la diferencia de 600 millones, como fue nuestra propuesta, de esos 800 sería reinvertir en lo que es educación y salud para el país. Estamos a tiempo todavía, el Ministerio puede rectificar estas partidas y hoy reflexionemos bien en este tipo de medidas que hacemos. Gracias.